Aquellos que he visto ayudar más en labores de voluntariado seguramente son los que son capaces de centrarse no en el presente de la persona, no solo en las circunstancias actuales, sino que son de alguna manera suficientemente imaginativos como para ver el potencial futuro de ese individuo al que están intentando echar una mano. Os voy a contar dos historias que tienen que ver con un premio, el premio probablemente más conocido y más importante que existe. Primero os voy a decir que hace unos años, tiempo, tuve la oportunidad de entrevistar a John Nash. No sé si conocéis su biografía. John Nash era matemático y, bueno, era una persona con un futuro muy prometedor dentro de las matemáticas. En torno a los 30 años empezó a desarrollar síntomas de esquizofrenia. Él hablaba de que veía las ecuaciones que definían el tráfico de la ciudad de Chicago, podía ver la posibilidad de la invasión soviética de Estados Unidos. Empezó a desarrollar de alguna manera cosas que, bueno, preocuparon muchísimo a las personas que tenía alrededor y entró en una espiral terrorífica porque en esa época además la esquizofrenia se trataba de una manera brutal. Nash estuvo sobremedicado durante mucho tiempo. Nash vivió electrochoques que le llevaron a sentirse completamente desahuciado. Fue una persona que sufrió muchísimo con esto, pero siempre tuvo alrededor matemáticos, compañeros de profesión que le respetaban, que seguían creyendo en él y que admiraban sus capacidades. Por ejemplo, tuvo dos profesores que fueron decisivos en su carrera académica y que siguieron dándole la oportunidad de hacer matemáticas. Nash me contaba que había conseguido transformar en racionales todos esos delirios que alguna vez le acometieron. Y bueno, poco a poco se fue considerando una persona más estable a sí mismo y tiempo después acabó por ganar el Premio Nobel de Economía por sus trabajos en teoría de juegos. Esta es una de esas historias. Alrededor, justo del Premio Nobel, os puedo contar otra, y es la de Kenzaburo Oe. Kenzaburo Oe recibió el Premio Nobel de Literatura hace, yo creo que en torno a 15 años, y en la ceremonia avisó de que no iba a escribir más novelas nunca, porque ya solo le interesaba un personaje, no quería desarrollar otros ficticios. El único personaje que le interesaba era su hijo, que tenía Asperger, y al que quería cuidar y ayudar a desarrollar todo su potencial. Kenzaburo Oe ha conseguido que su hijo sea uno de los músicos conocidos en Japón. Hace música clásica, hace unas composiciones muy interesantes y, bueno, en parte gracias precisamente a esta ayuda que le ha prestado su padre. ¿Qué nos muestran estas dos historias en realidad? Para mí lo primero, que creo que como voluntarios CaixaBank podéis daros cuenta, es que la discapacidad no es algo que afecte a la totalidad de las personas. La discapacidad solo es una de las características de un ser humano. El tema, por ejemplo, de salud mental o un tema como, por ejemplo, el Asperger, solo significa que esa persona en eso tiene un determinado problema, pero hay muchas más cosas que definen a los seres humanos. Es solo un factor, como lo son los hobbies, la ideología política o una serie de cuestiones. Sin embargo, cuando nos acercamos a esas personas, al principio es muy fácil hacerlo desde esa sensación de que es una persona que es completamente carente de personalidad, que solo es, por ejemplo, la enfermedad mental le marca. Eso nos podría llevar a un tipo de comunicación que sabéis que debemos evitar, y sé que no es tan fácil, que es la que está basada en la condescendencia.
como somos empáticos, si no, no estaríamos ayudando como voluntarios, la primera sensación que nos surge es la de voy a ayudar a la persona débil, voy a ayudar a la persona que está sufriendo. Hasta ahí es normal. Pero, claro, el siguiente paso puede ser esa comunicación basada en que esta persona está por debajo de mí. Nunca funciona. Lo sabéis porque nunca ha funcionado con vosotros. Es decir, a nadie le gusta que le hablen desde el púlpito, a nadie le gusta que le hablen de arriba a abajo. Esta comunicación condescendiente yo os aconsejo intentar evitarla. Es lo primero que os diría o lo primero que yo he intentado aprender cuando he hecho labores de voluntariado. ¿Cómo se evita? Tratando de cultivar la asertividad, que es exactamente lo contrario. ¿Qué es la asertividad? La asertividad es la capacidad de comunicarte a nivel de igualdad, de ser capaz de no estar ni por encima, que sería la comunicación agresiva, ni por debajo, que sería la comunicación sumisa. Tiene que ver con una forma de mirar. Por ejemplo, si os fijáis, las personas que son más asertivas miran a los ojos, pero dejan espacio al otro para pensar. Las personas agresivas suelen mirar de una manera que no te dejan salir de ahí. Las más sumisas miran hacia abajo. Fijaros qué importante la comunicación no verbal. Pero también tiene que ver con la comunicación verbal. Por ejemplo, las personas agresivas tienden a hablar sermoneando, tienden a hablar diciéndole al otro, tienes que hacer. Esto no funciona, obviamente, cuando nos acercamos a alguien. Esto es agresivo. La asertividad tiene mucho que ver con escuchar al otro, con contarle tus necesidades, que el otro te cuente las suyas y negociar. Esto con personas con discapacidad psíquica es especialmente importante porque esta capacidad de escuchar, luego decir yo mis necesidades y a partir de ahí negociar, se tiene que adaptar al lenguaje de la otra persona. Yo creo que lo que más vais a poner en juego cuando trabajáis con este colectivo es vuestra capacidad de negociar la comunicación. Por ejemplo, os podéis acercar a una persona que tiene ideas paranoides, una persona que en general tiende a estar a la defensiva, que cree que cualquier cosa que digáis puede estar en contra suya. Ahí es muy importante entender esto, intentar negociar una comunicación mucho más fija, más clara, sin ambigüedades, intentar usar los menos chistes posibles, intentar ser lo menos irónico posible. Fijaros que ahí vamos a, de alguna manera, nuestra capacidad de negociación. Bien. Esa negociación, además, con este colectivo, supone estar adaptándose continuamente a los cambios. Es otra cosa que yo creo, cuando he hecho formación con voluntariado, que es esencial recalcar. Cuando nosotros hablamos con otras personas, de otros colectivos, tendemos a hablar de la misma manera y a contar más o menos lo mismo, y una vez que tenemos un tono de conversación, lo mantenemos. Casi siempre hablamos con, por ejemplo, nuestros seres queridos de la misma forma. Sin embargo, con una persona, por ejemplo, que sufre problemas de salud mental, es muy importante ir adaptándose a los cambios, porque esa persona hoy puede estar de una manera y mañana de otra. Esa inestabilidad forma parte de su momento vital y yo creo que esa capacidad tenemos que intentar todo lo posible, y sé que es difícil lo que os estoy pidiendo, intentar de verdad incidir muchísimo en ella. Tenemos que tener una flexibilidad cognitiva que normalmente no tenemos en la vida cotidiana. Estos dos aspectos de la comunicación al final inciden en el que creo, para mí, que es el más importante, que es dotar a la otra persona de independencia. Yo creo que nuestra forma de hablar tiene que ser una forma resolutiva que ayude a que la otra persona tenga autonomía. Imaginad, por ejemplo, que voluntarias, voluntarios CaixaBank que estáis trabajando con personas con discapacidad cognitiva. Al principio parece que este instinto de sobreprotección nos lleva a hacerles todo, a creer que ellos no pueden hacer absolutamente nada. Nos ha pasado a todas y a todos, no os preocupéis, es parte un poquito de esta entrada en el voluntariado, ¿no? Yo lo que os pido es que en un momento dado reculéis. Es decir, penséis, ¿esto que estoy haciendo yo
Lo puede hacer esta persona con esa discapacidad cognitiva, teniendo en cuenta lo que hemos hablado al principio, que eso no es todo, no es la persona entera, sino solo una de sus características. Esto otro, sin embargo, lo puede hacer. Para mí eso es lo esencial, porque eso es la empatía no sobreprotectora. La empatía no sobreprotectora tiene que ver con el respeto a las capacidades que tiene la otra persona. Tiene que ver con esa sensación de que yo no estoy por encima, simplemente le estoy ayudando y hay una diversidad. Y tiene que ver con pensar en el futuro de esa persona, pensar más allá de ese momento en el que tenemos a alguien sufriendo. Aquellos que he visto ayudar más en labores de voluntariado, seguramente son los que son capaces de centrarse no en el presente de la persona, no solo en las circunstancias actuales, sino que son de alguna manera suficientemente imaginativos como para ver el potencial futuro de ese individuo al que están intentando echar una mano.